Muy bien, hermanos. Esta es la segunda parte. Empecé una serie de los por qué. ¿Por qué? Vamos a estar como los chicos de 3 años. Vamos a estar respondiendo los por qué oramos, por qué ofrendamos, por qué nos congregamos, por qué hay tantas cosas que queremos preguntarnos, ¿no? Así que vamos a ver todos esos por qué. Y nosotros comenzamos el domingo pasado, ¿por qué oramos? Y esta es la segunda parte de ese mismo tema. Y el título es Ordenando nuestra oración. Ordenando nuestra oración. Cuando a veces pensamos acerca de la oración, se nos hace difícil a veces comenzar. ¿Cómo comenzamos? Muchas veces no sabemos por dónde empezar. Se nos hace difícil. Casi siempre comenzamos nuestras oraciones pidiéndole a Dios algún tipo de favor. Así comenzamos nuestra oración. Enseguida vamos y comenzamos a pedirle a Dios. Y no está mal, eso no quiere decir que está mal. No está mal. Pero sería bueno poder ordenar nuestra oración. Los puntos que vamos a tocar, quiero decir que no es la regla. No es que hay que orar así, esta es la regla. Más bien es una ayuda para facilitar este ordenamiento de la oración. Y los 4 puntos que quiero tocar son acerca de la oración, que es la oración de adoración, la oración de confesión, la oración de agradecimiento y la oración de petición o súplica. Esos son los 4 puntos que quiero tocar. Estos 4 puntos nos van a dar el marco, podemos decir, el marco para ordenar nuestra oración. Comencemos entonces la oración de adoración. Si nosotros observamos ahí en Mateo 6:9, si nosotros observamos el modelo de oración que el Señor Jesús le enseña a sus discípulos, se puede notar que comienza con un reconocimiento al Padre. Él dice, así recuerdan esa conversación, los discípulos se acercan y les dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dice en el versículo 6 de Mateo, 9 de Mateo 6, dice, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que debemos hacer es reconocer cuál es el lugar que ocupa Dios y cuál es nuestro lugar. ¿Cuál es el lugar que ocupa Dios y cuál es nuestro lugar? Es cierto que comienza diciendo Padre nuestro, y eso nos está hablando de la cercanía que Dios tiene con sus hijos, donde ellos en oración se acercan, en esa intimidad se acercan para hablar. Pero muchas veces, y lamentablemente, porque Dios es nuestro Padre, se toma el nombre medio chabacanamente, de una manera impropia, y van a Él irreverentemente. Decir que nuestro Padre está en los cielos nos recuerda que está por encima de nosotros. Nos recuerda que trasciende todo lugar, que no está confinado a un lugar específico, como creían en el tiempo de Jesús los tantos samaritanos como los judíos. Eso lo pueden ver en la conversación que el Señor Jesús tiene ahí en Juan capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana. También es muy común, como dije al principio, cuando nos acercamos a Dios en oración, comenzamos inmediatamente pidiéndole por nuestras necesidades. Pero el Señor Jesús es claro y les enseña a sus discípulos a acercarse al Padre en adoración. Él está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Sea tu nombre santificado. Su nombre no debe ser tomado como algo común. No debe ser tomado como algo común, sino como algo santo. Algo santo, porque Él es un Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo.
Nuestros labios deben rendirle honor. Nuestros labios deben rendirle honor. El problema con que nos encontramos es que no sabemos cómo hacerlo. Siempre nuestras palabras son escasas, son limitadas. Y es por eso que el uso de la Biblia es esencial para elevar oraciones de adoración. Es esencial el uso de la Biblia. Allí podemos encontrar ejemplos, muchos ejemplos. Ahí podemos ver el corazón de los salmistas abriéndose a Dios con todo tipo de palabras bien articuladas, en forma poética, pero que nunca tomaron el nombre de Dios en vano. Siempre su nombre fue algo especial. El Salmo 103, fíjense ahí, como el salmista habla y dice en el versículo 1 en adelante, Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista está exhortando a su propia alma, a hablar bien del Señor, a bendecirlo, reconociendo todas sus bondades. Solamente porque Él es bueno y por medio de Él recibe perdón, Él recibe favores, Él recibe misericordia. Él es el único que puede saciar el alma de todo bien. Y el salmista se lo recuerda a su propia alma. El ir a Dios en adoración es reconocer cuál es su lugar y por ende nuestro lugar. Para la adoración necesitamos conocerle. Para la adoración necesitamos conocerle. ¿Quién es? ¿Cómo actúa? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus proezas? Etcétera. Debemos conocerle. Y todo lo encontramos en las Escrituras. Absolutamente todo eso lo encontramos en las Escrituras. Por esa razón nosotros debemos enriquecer nuestro vocabulario con su palabra. Buscar nuevo vocabulario para poder orar a Dios, para poder orar en adoración, sumergirnos en la palabra de Dios. Más y más. Y saber más de nuestro Dios. Para que cuando abramos nuestra boca pueda brotar adoración. Palabras de adoración. Otra de las cosas es que debemos ser conscientes que nos acercamos al Dios Todopoderoso, al Dios Creador del universo, y no solamente el Creador del universo, sino el que sostiene todo el universo con la palabra de su poder. No es un Dios que nosotros inventamos con nuestra mente. Es el Dios Todopoderoso, es el Dios soberano, es un Dios justo, es un Dios que hace justicia, un Dios que Él mismo dijo y se le reveló a Moisés. Allí en Éxodo 32:20 le dijo, no me verá hombre y vivirá. Ese es el Dios al cual nos acercamos en oración. Pero también Él es un Dios de gran misericordia. De gran misericordia, porque por la obra de su Hijo Jesucristo, Él nos salva y nos coloca en Él, así como hizo con Moisés cuando Dios le revela solamente sus espaldas allí en el monte Sinaí y lo coloca ahí en una peña. Así nosotros estamos en Cristo, colocados en Cristo, colocados en esa nuestra peña, ¿quién es Jesús? Ahora nosotros podemos entrar por medio de Él a ese trono de gracia todos los días. ¿Cómo entonces? ¿Cómo no empezar nuestras oraciones con adoración? ¿Cómo no empezar nuestras oraciones
con adoración. Dejar que su palabra actúe en nuestra mente y en nuestro corazón hará que podamos desbordar en palabras nuevas de adoración. Por eso debemos sumergirnos en su palabra para enriquecer nuestro vocabulario. Una vez allí, frente al trono de Dios, reconociendo quién es Él, que es el Todopoderoso, por medio de palabras que nosotros podamos expresar y decirle y hablar de su grandeza y de sus bondades, y nuestras mentes ya son inundadas de la majestad y la santidad de Dios, y que estamos frente a Dios, ahí inmediatamente reconocemos nuestra condición y damos lugar, ahí sí, a la confesión. A la confesión. Y este es mi segundo punto, la oración de confesión. Por esa razón es bueno comenzar con la adoración. Porque cuando nosotros comenzamos con la adoración, nos vemos tal cual somos, porque estamos delante de un Dios 3 veces santo. No importa que seamos sus hijos, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y al ver esa santidad, nosotros vemos quiénes somos. Pero qué aliviador es saber, ¿no?, que ese Dios todopoderoso y que conoce lo más íntimo de nuestro ser, Él conoce aún, las palabras no están en nuestra boca y Él ya las conoce todas, como dice el salmista. Él quiere escuchar nuestra confesión. Él quiere escuchar nuestra confesión. Es justo en ese momento, cuando estamos frente a su grandeza, que muchas veces somos como aquel publicano que estaba lejos, allí, dice en Lucas 18:13, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios, ten piedad de mí, pecador. Qué arrogancia hay en aquellos que se acercan a Él, pidiéndole perdón, sin una conciencia que han pecado contra un Dios 3 veces santo. Qué arrogancia que hay. Van a Él sin humildad, como si fuera que Dios los tiene que perdonar porque son ellos. Piden perdón, confiesan sus pecados tan livianamente, como haciéndole un favor a Dios. Su palabra es clara y nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto no debe ser así entre nosotros. Nos acercamos a Dios, que es nuestro Padre, pero Él sigue siendo Dios. Nos acercamos con una actitud de humildad de corazón. Así es como nosotros debemos acercarnos, de humildad de corazón. Cuando nos enfrentamos a la santidad de Dios, vemos nuestra suciedad. Vemos nuestra suciedad y necesitamos de su perdón. Y ahí cuando entra en juego la sangre de su Hijo, quien nos limpia de toda nuestra maldad. Oh, hermanos, qué hermoso es escuchar las palabras del apóstol Pablo cuando estamos ahí confesando nuestros pecados delante de Dios y Él nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es como escuchar las mismas voces del Señor Jesús hablándole a la mujer pecadora que querían apedrearla en ese momento, y Él le agarra y le dice: ¿dónde están todos? Y la mujer le dice: no hay nadie. Entonces Él le dice: yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Todo esto fue hecho posible por la obra de nuestro Señor Jesús. Nos podemos acercar a Él, como dice el autor de Hebreos, a su trono de gracia, porque tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades,
conoce nuestras debilidades. Es allí donde podemos confesar nuestros pecados. Es allí donde nosotros en su trono podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Qué confortador es sentirse perdonado cuando confesamos nuestros pecados. Saber que no hay condenación para los hijos de Dios. Saber que no hay condenación para los que están en Cristo. Es confortador sentirse perdonado. Que Él hizo posible nuestra limpieza por medio de la sangre vertida en la cruz del Calvario. Y el Padre está ahí esperándome. Él lo hizo posible. Él hizo posible. Él es fiel y justo, dice Juan. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hay perdón en la sangre de Cristo. Hay perdón. Esa sangre, cuando era derramada en la cruz del Calvario, esa sangre vertida ahí tenía mi nombre y tenía el nombre de todos aquellos que Él vino a salvar. Confiesa tu pecado, porque solo a través de la obra de Cristo hay perdón y limpieza. Confiesa tu pecado cuando estás delante de Dios. Hay perdón y limpieza en la obra de Cristo, en la sangre de Cristo. No dudes, no creas a tu corazón. No creas que Él no te va a aceptar. Ven humildad, ven humildad. Con una actitud de adoración y tu Padre que te está esperando. Porque Jesús lo hizo posible, te perdonará. Te perdonará. Por esta razón, nuestro siguiente paso, y realmente no cabe duda, es la oración de gratitud. La oración de gratitud. ¿Cómo no agradecer a Dios por la obra que ha hecho por medio de su Hijo? ¿Cómo no agradecerle? Nunca nos hubiésemos podido acercar a Él. Nunca, jamás nos hubiésemos podido acercar a ese Dios 3 veces santo. Si no tuviésemos, como dice el autor de Hebreos, allí en Hebreos 7:26, porque convenía, dice el autor de Hebreos, convenía que tuviésemos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Nadie podía acercarse a ese Dios 3 veces santo, a menos que no tuviese un mediador. A Jesucristo hombre, como dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. El agradecimiento es un corazón que aprecia la salvación de nuestro Dios y lo demuestra por palabras. Y son palabras, las palabras más bellas que encuentra y se las dice a su Padre. Es un corazón agradecido que apreció la obra del Padre que hizo por medio de su Hijo Jesús. Nuestra salvación. El Salmo 75:1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. La expresión, una explosión de gratitud del corazón del salmista. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Solamente con la obra de Jesús es suficiente para estar eternamente agradecidos. Es suficiente para poder levantar oración de agradecimiento. Es suficiente. Pero creo que tenemos muchas cosas más que contar de nuestro bondadoso Dios. ¿Cómo no darle gracias si todo lo bueno viene de nuestro Dios? Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él no cambia. Él no cambia.
Él no cambia desde el comienzo hasta el final. Él no cambia, nunca va a cambiar, no cambiará. Y Él es el dador de todo lo bueno. Todo lo bueno proviene de Él. Todo lo bueno. Piensa en todo lo bueno que viene de su mano. Piénsalo, piensa cada minuto de tu vida, todas las cosas buenas que te han pasado vienen de su mano y dale gracias. Exprésale a tu Padre gratitud. Exprésale a tu Padre gratitud. Es así como nosotros engrandecemos su nombre. Esa es la manera correcta de engrandecer el nombre de Dios. Piensa en lo bueno de Dios. Y dale gracias. Dale gracias. Mis hermanos, el quejarse es pecar contra su bondad. El quejarse es pecar contra su bondad. El quejarse es pecar contra su mano bondadosa que cada día la abre para darte de su bien. Es pecar contra Dios y contra su bondad. El quejarnos nos puede hacer deslizar como el salmista Asaf, cuando él veía cómo los impíos eran prosperados y él veía cómo su condición era desastrosa y cómo él estaba llena de dolor. Él se quejó y casi sus pies se deslizaron, como dice en su propio salmo. Oh, realmente que Dios abra nuestros ojos en el momento de quejarnos y nos pueda hacer ver y comparar el fin que tienen los impíos, aquellos que le dan la espalda a Dios, con nuestro fin. Es totalmente opuesto, totalmente, diametralmente opuesto. Su fin es perdición y nuestro fin es estar eternamente con nuestro Dios Salvador. Es tan diferente que Dios realmente abra nuestros ojos cada día que nosotros nos quejamos, cada día que nosotros nos quejamos, y así poder expresar nuestra gratitud a Dios. Y así poder expresar nuestra gratitud a Dios y decirle a Dios como el salmista Asaf le dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Una vez que hemos reconocido a Dios, una vez que hemos alabado y exaltado su nombre, hemos reconocido quién es Él, hemos reconocido cuál es nuestra necesidad, hemos visto nuestro pecado frente a un Dios tres veces santo, hemos ido a Él confesando nuestros pecados. Una vez que recibimos su perdón, una vez que reconocimos la obra que Él hizo a través de su Hijo y le damos gracias, una vez que nosotros reconocimos todas sus bondades que Él nos da cada día, es en ese preciso momento que nosotros podemos comenzar a pedirle a Dios, a pedir a Dios. Y este es mi otro punto: oración de petición y súplica. Y ahí hay un montón de cuestiones que se nos levantan en la cabeza y preguntas. ¿Cómo podemos pedirle a nuestro Padre? Y hay cosas simples que muchas veces nos cuestionamos nosotros, como por ejemplo, ¿podré pedirle a Dios un colchón nuevo? ¿O puedo pedirle a Dios un trabajo nuevo? Porque ahí se nos levantan dudas. Si yo le pido un colchón nuevo, sería un desagradecido, porque si hay mucha gente que quizás no tiene para dormir. O si le quiero pedir un trabajo mejor, quizás empezamos a comparar y decir, seré desagradecido porque si hay personas que ni tienen trabajo. Muchas veces nos reprimimos creyendo que lo que estoy pidiendo es vano, es superficial y hasta desagradecido, comparándolo con la situación del mundo y de mi alrededor. Y no está mal, hermanos. No está mal pedirle a Dios un colchón nuevo o un trabajo nuevo. No está mal.
Lo que sí deberíamos hacer es evaluar. Por ejemplo, si pedimos por un trabajo nuevo, es evaluar los pros y los contras. Porque Dios nunca nos va a dar un trabajo nuevo si ese trabajo nos hace no congregarnos. O no nos va a dar un trabajo nuevo si hace que nosotros comencemos a amar más ese nuevo trabajo antes que Él. Debemos simplemente evaluar. Dice R.C. Sproul, no es demasiado grande, nada es demasiado grande o demasiado pequeño para ser presentado ante Dios en oración, con tal de que no sea algo que sepamos que es contrario a la voluntad explícita de Dios, tal como ha sido esclarecida en su palabra. Esto es, no vamos a pedirle a Dios que nos ayude a robar el supermercado porque no tengo trabajo o porque tengo hambre. Eso Dios nunca lo va a conceder. Es así de simple. Porque en su palabra es clara. Pero qué hermoso es saber que nuestro Padre nos escucha cada una de nuestras peticiones. Cuando vamos a Él con un corazón humilde y cuando somos sinceros al hacerle algún tipo de petición, Él nos escucha. Él nos escucha. Pero veamos algunos puntos que no deben faltar a la hora de comenzar a pedir. En primer lugar, nosotros debemos observar nuestro corazón. Observar nuestro corazón. Debemos estar atentos a nuestro corazón. Cuidarnos de nuestra arrogancia, como le pedimos a nuestro Padre. Cuidar nuestro corazón. Él no está obligado a darnos nada, pero Él sí quiere darnos. Es más, Él cada día nos da de sus bendiciones, de sus bondades. Pero el corazón nosotros lo debemos conocer y examinar, así como dice el salmista en el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es lo que nosotros debemos hacer antes de pedir. Examinar nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, como dice Jeremías. Engañoso más que todas las cosas. Si alguno piensa y comienza a pensar, ¿qué es lo más engañoso? Nosotros podemos decir, Satanás. No, tu corazón es lo más engañoso que todas las cosas. Sí, Satanás es mentiroso y es engañoso. Es el padre de mentira. Pero tu corazón no se queda atrás. La arrogancia comienza en lo profundo de él, de mi corazón. Por eso el salmista decía en el Salmo 19:13, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Una necesidad que el salmista reconocía, como decía en el Salmo 139, a pedirle que lo examine. Él también decía, preserva, conserva, que yo no pueda, que no sea atraído y seducido y conquistado por la soberbia de mi corazón. Por esa razón debemos pedirle a Dios que nos muestre nuestro corazón. Nos muestre nuestro corazón para poder conocerlo. La segunda cosa que debemos tener en claro con respecto a la petición es la perseverancia en la oración. La perseverancia en la oración. ¿Cuántas veces dejamos de orar cuando una oración no es contestada? ¿Cuántas veces dejamos de orar? Porque oramos una vez, 2 veces, 3 veces. Y nuestra oración no es contestada y agarramos y la dejamos. No es que Dios nos va a dar lo que pedimos porque le estamos insistiendo. No es eso. Dios no nos va a dar algo que está fuera de su voluntad. Jamás, por más que perseveremos.
Pero sí el Señor Jesús dejó en claro que es buena la perseverancia en la oración. Y esto lo hizo con un ejemplo que nosotros encontramos ahí en Lucas 18. Fíjense cómo empieza Lucas 18, versículo 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y le refirió esta parábola, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El Señor Jesús dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Acá tenemos una parábola clara, había en la misma ciudad un juez, alguien que tenía un alto cargo que solamente él podía satisfacer de justicia al pueblo. Y esta viuda tenía una gran necesidad. Alguien la estaba injuriando. Y entonces ella venía día tras día pidiendo justicia. Y este juez, ¿qué hacía? No se la daba. No se la daba. Y este juez arrogante, este juez que ni temía a Dios, dice, y ni temía a los hombres, era tan grande su cargo que él podía hacer lo que él quería. Eso es lo que significa. Que ni temía a Dios ni a los hombres. Sin embargo, esta viuda era tan insistente en su petición porque la agobiaba de tal manera que él agarró y dijo, haré justicia. Y el Señor Jesús le dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Este es un ejemplo comparativo. Si este juez injusto hizo injusticia por el hecho de que esta viuda venía día tras día insistiéndole, ¿no hará lo mismo Dios con sus hijos? ¿Y por qué frenamos nuestras oraciones? ¿Por qué frenamos nuestras oraciones? ¿Por qué nos detenemos en nuestras oraciones? Si nosotros ya examinamos nuestro corazón y no hay nada pecaminoso en nuestra petición y no hay nada que esté fuera de la voluntad de Dios explícita en su palabra, ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué no vamos a Él día y noche orando una y otra vez, una y otra vez? Persevera. No dejes que tu corazón te engañe, diciéndote quizá Dios no te va a escuchar. Dios no te va a escuchar. Ya esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios, hermano. Si hay alguna duda en tu petición, ve a un hermano maduro en la fe, que conozca la palabra de Dios y pregúntaselo. Si no, ora, persevera en la oración, persevera día tras día en la oración, persevera. Por último, debemos clamar a favor de nuestros hermanos. Es otra cosa que no debe faltar en las peticiones y en las súplicas. Clamar a favor de nuestros hermanos. Hay vastos ejemplos de estos. El apóstol Pablo decía a sus lectores allí en Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Tenemos el ejemplo de Epafras, un compañero del apóstol Pablo,
quien en su carta a los Colosenses, capítulo 4:12, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Un buen ejercicio es cuando en nuestra mente viene el nombre de nuestro hermano, o nos acordamos de nuestro hermano, o viene la imagen de nuestro hermano, orar por él. Orar por él. No estoy hablando de algo místico, como si fuésemos profetas o algo así. No estoy hablando nada de eso. Pero si en ese momento viene el nombre de tu hermano, te acuerdas de tu hermano, ora por él. Así como lo hacía Epafras, recordándole. El apóstol Pablo exhorta a los efesios a orar en todo momento. Dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Por todos los santos. Cuando habla de estar alerta, es como aquel vigilante que estaba mirando a ver si venía el enemigo. Estén alertas, dice Pablo, cada día, y oren por todos los santos. Cada cristiano debe ocuparse en la oración, orando por la salud espiritual de su hermano en la fe. Por eso oramos al Padre, para que guarde a nuestros hermanos, los guíe, los santifique por medio de su Espíritu. Y no solo eso, como dice el apóstol Pablo también en Efesios 6:19, orad también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Debemos levantar peticiones también a Dios por nuestros hermanos, para que Dios los use en donde quiera que esté, con el poder de su Espíritu, y puedan ellos estar hablándole el Evangelio a donde quiera que estén. Orar para que sus bocas sean llenas de palabras, para que puedan presentar bien el Evangelio. En fin, el tema de la oración es muy amplio. Es muy amplio. Pero pudimos ver algunas cosas prácticas que nos ayudarán a ordenar nuestra oración. Como dije al principio, no es la regla, pero si alguno quiere saber cómo orar, acá tenemos un ejemplo. En conclusión, pudimos ver la oración de adoración. Esto es que reconoce a Dios, lo exalta su grandeza, y eso muestra también nuestra condición frente a la santidad de Dios. En segundo lugar, vimos la oración de confesión. Una vez que exaltamos a Dios y vimos nuestra condición, nosotros entendemos cuál es nuestro lugar y nosotros vemos nuestro pecado y confesamos a Dios nuestro pecado. Y recibimos perdón por la obra de su Hijo. La otra es la oración de agradecimiento. Agradecer a Dios primeramente por la obra de Cristo, porque solamente por medio de Él podemos recibir perdón y la reconciliación con nuestro Dios. Solamente a través de Él, no hay obra alguna. También poder reconocer y darle gracias a Dios por todas las bondades que Dios nos da a diario. Y por último, la oración de petición o súplica. Primeramente, observar nuestro corazón, porque es engañoso. Después vimos la perseverancia en la oración, el no desmayar. Si tenemos alguna duda, ir a buscar a un hermano en la fe maduro, preguntarle si está bien lo que está orando. Y si no, si sabemos que está bien y no es pecaminoso y está dentro de los parámetros de lo que la palabra nos permite, orar sin cesar. Y también orar por cada hermano. No olvidarnos de orar por cada hermano de la congregación o de algún otro hermano en otro lugar.
para que Dios los fortalezca, para que Dios los cuide y para que Dios le dé palabra para que pueda predicar bien el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos has hecho nuevas criaturas, nos has hecho un nuevo hombre, una nueva mujer, nos has dado un nuevo nacimiento y este nuevo nacimiento trae algo maravilloso que es poder acercarnos a ti en oración. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes continuamente a este ejercicio, a orar sin cesar, correctamente. Te damos gracias porque no sabemos cómo orar, pero tu Espíritu Santo sí, y Él nos ayuda en nuestras oraciones. Gracias porque aún ahí podemos ver tu bondad, Dios, de que no nos has dejado solos. Nos has dado a nuestro Consolador, aquel que nos ayuda cada día. Ayúdanos, Señor, a siempre ver tus bondades para poder alabarte y exaltarte. Amplía, Señor, nuestro vocabulario para poder expresar nuestra adoración aún mucho mejor. Señor, ayuda a cada uno de nuestros hermanos para que puedan estar firmes y puedan hablar tu Evangelio. Acompáñanos, Señor, a nuestros hogares en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.